Creo que es muy importante es la topografía, ¿ya? Esta misma se va a realizar con unos discos de Plácido, lo van a ver, que se llama Sirius. Entonces, ¿qué es lo que realiza esta máquina? Uno mide el grosor corneal, ¿ya? El grosor corneal es de 500 micras central, lo normal, y la periférica está entre 700 y 800 micras. Otro libro dice entre 700 a 900. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuánto es el grosor corneal de la córnea? 500 micras central. Y periférica, 700, 800, hasta 900, ¿ya? Esto, aparte, mide la curvatura de la córnea, porque recordemos que no es una estructura anatómica que sea plana, tiene una curvatura. Y nosotros, gracias a eso, tenemos un poder dióptrico. El poder dióptrico normal de la córnea es de 43 dioptrías, ¿ya? Aquí vamos a ver mejor el topógrafo. Como les decía, ¿no? Los colores rojos, en el caso de interpretación, representan delgadez, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una lesión en la córnea. Este centro está muy delgado. ¿Qué patología les puedo decir que es la más característica? El queratocono, ¿no? Usualmente la lesión del queratocono es inferior y temporal. Entonces, está abajo y a los costados. Eso puede ser de manera biológica, genética. El frotado de los ojos es muy importante. Ustedes, al frotarse los ojos con el tiempo, lo que hacen es deformarse la córnea, ¿ya? Y eso hace que su medida aumente. Eso provoca astigmatismo. Entonces, preferiblemente, si se rasca, háganlo acá, o pequeños toques, ¿no? No. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay unos números, ¿no? Lo que hace el topógrafo, aparte de medir la curvatura y el grosor, nos da un poder dióptrico equivalente. Por ejemplo, no todos los pacientes van a tener 43, ni ustedes tampoco. Unos van a tener 41, otros 42, y si se dan cuenta, a medida que va la periferia va cambiando, ¿ya? No en toda la córnea tiene el mismo poder dióptrico. Aquí también el topógrafo nos va a dar un resumen. Esto no es necesario que se lo aprendan ustedes, pero se denomina queratometría, ¿ya? Lo que les mostré anteriormente. Entonces hace una comparativa de toda la superficie de la córnea, hace como un mapa, por eso se dice topógrafo, ¿no? Cuando hacen la topografía de algún camino o estructura en el que van a hacer una construcción, pasa lo mismo en la córnea. Hace un mapa de todos los puntos para ver, ¿no? Usualmente la córnea tiene que tener esta forma. Y vemos que el globo ocular viene así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un paciente tiene astigmatismo, voy a exagerar, pero la córnea se va a ver así. Entonces, por eso es que los pacientes con astigmatismo no ven bien, ¿no? Y necesitan de lente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si la córnea empieza a adelgazarse a nivel central, por ejemplo, o en toda la córnea, esta se va a bombar, ¿ya? Y la patología más característica es el queratocono. Entonces, ¿qué va a pasar? La córnea se va a adelgazar, va a ser menor a 500 micras, el poder dióptrico de la córnea va a ir aumentando con el tiempo y tenemos diferentes tratamientos, ¿no? Algo que se denomina cross-linking, no es necesario que se lo aprendan o lo noten, más que todo para saber. Y si no mejora con eso, con el tiempo, hay que pensar a futuro en un trasplante de córnea, ¿ya? Acá le voy a poner un video igual para que lo vean. Que realizamos a todos nuestros pacientes minutos antes de ingresar a la sala de operaciones para su cirugía refractiva, ya sea esta frente a LASIK, o PRK. Este equipo cuenta con un sistema de captura de imagen inmediato y preciso, el cual brinda mapas topográficos de la córnea y nos muestra alrededor de 22.000 puntos de elevación únicos en el ojo, creando un mapa completo de la córnea. Esta información obtenida es transmitida mediante un sistema de red a nuestro excimer láser, el cual hace que su tratamiento sea completamente personal y único, como su huella dactilar.
Ya. Si se dieron cuenta, este estudio, entre lo más importante es la topografía, porque con esto nosotros realizamos un esquema estructural de la córnea y tenemos que pasarlo a nuestra máquina o el examen láser. Entonces tiene que ser lo más perfecto posible. Si lo hacemos mal, el paciente no va a ver bien o podemos quitar demasiado espesor corneal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nosotros límites, por ejemplo, una córnea de 500, lo máximo que tendría que quedar sería entre 380 390, entonces no es algo exacto, ¿no? A veces queda un poco menos de acuerdo al tipo de técnica que uno realice, pero ¿qué es lo que pasa? Uno al dejar muy poquito el grosor corneal, podemos tener problemas a futuro que son las estasias, ¿no? Que va a llegar a desgastarse la córnea y vamos a tener problemas, ¿no? Entonces ya saben, si alguna vez alguien quiere hacerse operar o demás, qué estudios se deben realizar. Si solamente le hacen la topografía, tampoco solo sirve, ¿no? Tienen que realizar una serie de pasos. Vamos a entrar al segmento de la cirugía de catarata. Voy a nombrar los estudios que son importantes de manera prequirúrgica y ambulatoria. Uno es la medición de la agudeza visual retiniana. Este estudio mide la nitidez en el que va a ver la paciente o el paciente después de una cirugía de catarata, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos problemas en el polo posterior, en este caso, del globo ocular, ¿no? La retina se va a encontrar acá. Todo este polo. Entonces, recordemos que está la córnea, cámara anterior, cristalino, el humor vítreo, ¿no? Los rayos tienen que incidir en la mácula. Para esto, si el paciente tiene algún problema en la retina, voy a poner ejemplo una degeneración macular, su visión no va a llegar a un 20-20, ¿no? Puede ser que llegue a un 20-40, esto no va a entender bien la siguiente clase, los dos números. Y después de operarlo, va a decir, no, pucha doctor, estoy viendo borroso. No, pero señor, porque usted tiene un problema en su retina, en la mácula. Entonces, eso nos permite evaluar este examen. Ahora tiene sus contraindicaciones igual. ¿Cuáles serían? Una catarata muy madura, la que ya no va a permitir ningún paso de luz, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hacemos acá? Le echamos midriático, hacen la pupila grande, y mediante estos lentes entran pequeños rayos de luces, y este aparato vemos las letras, ¿no? La escala de Snellen. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? Por el huequito que vea mejor, logra leer las letras. Porque no te van a leer así a la primera. Vamos a estar ahí unos 10-15 minutos parados intentando que lea las letras, ¿ya? Este es un estudio muy importante que es el recuento de células endoteliales o la biomicroscopía especular. Recordemos un poco sobre la córnea. Primeramente vamos a tener el epitelio, ¿no? La cápsula de Bowman. Vamos a tener el estroma, que compone en su mayoría la córnea un 90%, la membrana de Descemet y las células endoteliales, ¿no? La capa más interna de la córnea, que está en contacto con el humor acuoso. Gracias a esta célula, la córnea se nutre, gracias a un intercambio iónico de agua, lípidos, proteínas y demás. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta máquina? Calcula la cantidad de células del endotelio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de intercambiar el lente intraocular, el cristalino, producimos vibraciones, ¿ya? Es una técnica que se llama vacoemulsificación. Entonces, nosotros al destruir ese cristalino, producen las vibraciones y las células, algunas se pueden dañar, ¿ya? Por eso es importante este estudio. Hace un recuento de las células que lo normal es entre 2000 a 3000 células por milímetro cuadrado, ¿ya? Menor de 2000 te la pensás en operar y menor de 1000 mejor no tocar, ¿ya? Porque vas a producir una descompensación corneal y eso va a llegar también a un futuro trasplante de córnea, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que recordar, ¿para qué funciona? Recuentan las células endoteliales. Algo que recalcar es que son hexagonales y pentagonales, ¿no? Acá vemos su forma. Pero lo que yo quiero que aprendan es cuánto es lo normal de células por milímetro cuadrado, ¿ya? Esa es pregunta de examen. Siempre la preguntamos, olviden. ¿Y qué células mide, no?
me ponen el criterio, está mal, ¿no? Las células endoteliales. Algo muy importante es la medición del lente intraocular. ¿Quieren preguntar? No está diciendo cuántas células es eso, cuál es el valor normal. Por eso digo, mejor, chicos, mi clase no, a lo menos no necesitan que graben, porque yo si le dan cuenta, les recalco siempre qué es lo que preguntaba. Si usted se pone a grabar, preferible que tenga apuntes. Después lo va a ver y me va a decir, ¿qué mide esto? Yo lo que les recomiendo es que graben las clases teóricas. Eso sí, pero la práctica no es necesaria. La ecobiometría, algunos instrumentos que tenemos acá no son iguales a los que le voy a mostrar abajo, ¿ya? Esta no se parece. Lo que se parece es el fototransductor que va a llevar la luz y va a medir la longitud axial del globo ocular, ¿ya? Cuando yo les digo longitud axial, esto es algo que siempre se confunde, es desde la córnea hasta el polo posterior, ¿ya? Entonces es como que tú tengas el círculo, mides del centro hasta el fondo. Esa es la longitud axial, ¿ya? Y lo normal es de 24 milímetros. Ahora con este aparato, mediante interferometría, el láser que va a proyectar te va a dar longitudes aproximadas del cristalino, la cámara anterior y la longitud axial del globo ocular. Esto es importante para sacarle un promedio del lente intraocular que vas a cambiar. Recordemos que el cristalino es de 23, va de 20 dioptrías. Espera, estoy recordándolo del paciente. Es de 20 dioptrías, ¿ya? La córnea es 43. Entonces, no todos tenemos un cristalino de 20 dioptrías, ¿no? De todos va a variar. Unos van a tener 23, otros 25, otros 17. Entonces, esto es para que tenga el paciente su adecuada dioptría mediante el lente intraocular. Porque si te ponemos un lente intraocular que no es adecuado hacia ti, no vas a ver bien, ¿ya? Ahora, este estudio es mucho más acertado. Este es el gol estándar que utilizamos ahora. Este te mide las distancias y las longitudes con exactitud y es el que se utiliza más ahorita. Este funciona también mediante interferometría y calcula las diferentes longitudes. Aparte te mide queratometría, que son, recordemos, de la córnea, ¿no? La dioptría que te va a medir, que es aproximadamente de 43. Algo importante es que te muestra, ¿no? De manera fotográfica, uno, el grosor del cristalino, te muestra la cámara anterior y la distancia axial que se va a tener. Y acá te va a mostrar la queratometría, ¿no? Este es el que más se utiliza, se llama IOL Master o IOL Master, le pueden decir. Entonces, con estas dos formas nosotros medimos el lente intraocular, la longitud axial, la cámara anterior que vamos a tener para reemplazar, ¿no?, el cristalino con un lente intraocular. Entonces, si yo le pregunto cuáles son las técnicas para la medición del lente intraocular, ecobiometría y IOL Master, ¿no?, o IOL Master. Otros estudios vamos a tener lo que es la angiografía, va a entrar en el segmento del tema 4, lo van a ver creo en el tema 10 si no me equivoco con el doctor igual. Fondo de ojo, ¿ya? El fondo de ojo, vamos a tener otros estudios importantes. Uno, en este segmento va a entrar la angiofluorescein, que es la angiografía con contraste para ver los vasos retinianos, coroideos y demás, ¿no? ¿Qué contraste vamos a utilizar? La fluoresceína sódica al 10%. ¿Ya? Acá lo vamos a poner, muchas imágenes las voy a cambiar para el siguiente semestre, pero nuestros aparatos no son iguales a estos, ¿ya? Tienen cierto parecido, pero este es mucho más antiguo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Junto con un anestesiólogo, colocamos el contraste, programamos la máquina. Anterior a eso sacamos fotos, una color, esta se llama foto anelitra, y el filtro. Vamos a esperar a que el contraste pase entre 8 a 12 segundos, que va a tardar en llegar, en este caso, a la coroide, ¿ya? Nosotros programamos, usualmente lo ponemos en 25 segundos y calculamos, ¿no?, ya en nuestra cabeza
Contamos más o menos hasta 10 y ya empezamos a tomar la foto, incluso antes, ¿ya? Acá vamos a ver cómo empieza a llegar lo que es el contraste. Esto van a ser los vasos coroideos, ¿ya? Vamos a tener acá las arcadas. Esto va a ser un tiempo arterial. Recordemos que las arterias, a diferencia de las venas, son más delgadas, ¿no? Las venas tienen un mayor calibre y grosor. A medida que va pasando el tiempo, vamos a tener un tiempo arteriovenoso, un tiempo venoso, un tiempo tardío y un tiempo lejano. De esta manera va pasando el contraste. Otro importante también es la ecografía ocular. Esta se mide en megahercios, entonces en frecuencia de vibración. En el ojo utilizamos una frecuencia entre 8 a 10. Mientras más alta es la frecuencia, vamos a tener mejor nitidez, pero la profundidad del transductor de la ecografía no va a llegar, ¿ya? Entonces, si tú quieres realizar una ecografía abdominal, no es lo mismo, ¿no? Aquí vamos a ver el globo ocular. Esta es una ecografía normal. Acá en el polo posterior vamos a tener la retina, se va a ver un poco de cristalino, está movido, pero de esta manera es la ecografía ocular, ¿ya? Es un examen un poco invasivo, pedimos al paciente que se siente, le echamos el gel y mediante por fuera. No es complicado. Lo complicado es reconocer las estructuras, ¿ya? Otro estudio importante que realizamos aquí es la tomografía de coherencia óptica. Solo lleva el nombre de tomografía porque esta no causa radiación, ¿no? Como las demás. También mediante espejo e interferometría va a evaluar lo que es el polo posterior del arco. Polo posterior en el cual vamos a encontrar la retina, sobre todo se va a enfocar en la mácula, el nervio óptico, y también podemos ver la parte anterior del ojo para ver los ángulos, ¿ya? Pero yo quiero que se centren en esto. La tomografía de coherencia óptica, si se dan cuenta de esta imagen, yo cuando llegué igual no sabía qué era. Me dijeron, es la retina. Ya bueno, sí, sé que es la retina, pero ¿cómo sé qué capas tiene la retina? Aquí, por ejemplo, para que ustedes no se olviden, el paciente está sentado, ¿no? Nosotros nos imaginamos una visualización así, ¿no? Del globo ocular. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? Lo vuelve horizontalmente y en este caso enfoca la mácula, ¿ya? Este es un modo que se llama macular cube. Pero acá, si se dan cuenta, uno tiene que imaginarse las estructuras. El epitelio pigmentario es este naranja de acá. Entonces, de aquí para allá ustedes tienen que imaginarse, ¿no? Está de más externo a más interno. Y lo que vemos acá es la membrana limitante interna que va a estar casi en contacto con el epitelio. Esto lo acá por si acaso, siempre le preguntamos, el centro de esa depresión de ahí es la fobia. ¿Ya? Aquí van a acumularse la mayor cantidad de fotorreceptores que son los conos. Nos va a dar la visión a color. Entonces, recapitulando un poco, para la cirugía de catarata necesitamos estos estudios, ¿no? El RAN. Con que ustedes me pongan RAN está bien. Es difícil a veces acordarse. Medición de la agudeza retiniana, ¿no? Microscopía o biomicroscopía especular o recuento de células endoteliales también es válido. Hay el máster y ecobiometría. Algo que me olvidé mencionarles, la ecobiometría no es que ya no la utilicemos, sino que en ciertos pacientes donde la catarata está demasiado madura, se van a dar cuenta, no llega el estudio de interferometría. Es como que no deja que pasen las luces y entonces no podemos lograr obtener las medidas adecuadas para el lente intraocular, ¿ya? Y para cirugía refractiva, la medición de la agudeza visual en todo, ¿ya? Yo tengo que cambiar. Va a medir la paquimetría corneal, que recordemos que está junto con el estudio de la topografía. Yo les puedo preguntar, ¿qué mide la paquimetría corneal? El espesor corneal o el grosor corneal. La topografía corneal, la curvatura, el grosor, las asimetrías, entre otros, ¿no? Y la campimetría, el campo visual, ¿ya? Esto, acuérdense, el que quiera ser neurólogo va a utilizar harto campimetría computarizada. Y si me envías el campo visual de confrontación, no te lo voy a aceptar.
van a buscar, que es el campo visual de confrontación. A veces nos envían así, aunque no creen. Entonces, es campo visual, ¿no? Otro muy importante es que esto, todo oftalmólogo tiene que tener en su consulta. Lastimosamente no podemos hacer casi nada sin la lámpara de hendidura. Con esto nosotros podemos diferenciar diferentes estructuras, ¿no? Córnea, iris, podemos ver el cristalino. También se puede realizar fondo de ojo mediante la lámpara de hendidura, que se denomina biomicroscopía ocular. Utilizamos un lente de 78 dioptrías que magnifica y podemos ver, ¿no?, el fondo del ojo. No, aparte de eso, también podemos ver párpados, pestañas, conjuntivas, glándulas de memorio, entre otros, ¿no? Y en este aparato va a haber algo muy importante, ¿no?, que va a ser este aparatito. Acuérdense, yo le voy a preguntar, que es el tonómetro de aplanación de Goldman, ¿ya? Este mide la presión intraocular, es de contacto y es el gold estándar. ¿Cuánto era la presión intraocular normal? De 10 a 20. ¿Ya? Luego vamos a entrar a este segmento de glaucoma, ¿no? Como les mencioné al comienzo, para el glaucoma, por lo menos 2 de estos 3 estudios tienen que salir positivos para diagnosticar un glaucoma, ¿ya? A veces, muchas veces, teniendo todos los estudios, no puedes diagnosticarlo, ¿no? No es una regla exacta, pero por lo menos tienes que tener 2 de 3 de estos, ¿ya? Uno es la tonometría de aplanación. Un paciente que tenga una presión intraocular elevada. 2, la tomografía de coherencia óptica, que este es otro modo, ¿ya? Se llama OCT de nervio óptico, que sobre todo nos va a medir lo que es el borde neuroretinal y la capa de fibra nerviosa. Entonces, para un glaucoma tendríamos que pensar en, ¿no?, agrandamiento de la excavación, un adelgazamiento de la capa de fibra nerviosa, entre otros, ¿no? Pero entre los más importantes es la campimetría, el campo visual. ¿Por qué? Porque el paciente con glaucoma muchas veces es asintomático. Les mencionó el doctor Rojas en clase. Va perdiendo la visión, pero la visión central se conserva. Porque estas fibras que se encuentran, ¿recuerdan? Aquí. Las fibras nerviosas que se encuentran en la mácula a nivel foveal, están los conos, ¿no? Te dan la mayor visión y te dan la visión a color. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente con glaucoma va perdiendo la visión de la periferia hacia el centro. Entonces, te puede llegar a ver, has escuchado el término 6-6, 20-20 y no tener ningún problema. Pero tú le analizas el campo visual y va a estar abolido, ¿no? Entonces, siempre es bueno realizarse un control oftalmológico por lo menos una vez al año, o si tenés un familiar que presente glaucoma, tú también hacerte, ¿no? Porque este daño es irreversible, ¿ya? La maurosis o la ceguera que va a tener el paciente por la destrucción de estas mismas células en la retina ya es irreversible, ¿ya? Todo lo que vamos a ver acá, el paciente ya no lo va a recuperar. El daño ya está hecho y ya no hay cómo volver atrás. A lo contrario de la catarata, ¿no? La catarata se cambia el eje intraocular y el paciente va a seguir viendo bien, ¿no? Este igual, este sí, ¿ya? El excimer láser, este es el aparato que nosotros tenemos en quirófano, pero estos no se parecen a los que tenemos abajo, ¿ya? El jack láser y el algón láser. El jack láser lo utilizamos, uno para hacer iridotomía, que es lo que hacemos, pequeños agujeros para que filtre el humor acuoso, ¿ya? Porque muchas veces, pero le mencioné, ¿no?, lo de los ángulos a nivel de la cámara. Tenemos la córnea y esta es la cámara anterior, ¿no? Muchas veces son estrechos. ¿Qué es lo que pasa? No deja que se filtre el humor acuoso, ¿ya? Entonces, con la iridotomía hacemos pequeños agujeros para que filtre ese humor acuoso, ¿ya? Es la manera más simple en que se lo puedo explicar. También nos sirve para hacer capsulotomía. Nosotros, al intercambiar el lente intraocular, si se van a dar cuenta, en la parte anatómica tiene una cápsula,
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al intercambiar el lente intraocular nosotros, el cristalino lo sacamos, colocamos el lente, queda en la cápsula. Pero muchas veces con el tiempo esa cápsula se puede llegar a opacar y se denomina after catarata, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos con la capsulotomía? Con el láser aclaramos esa zona para que el paciente vuelva a ver bien, ¿ya? Porque muchas veces vuelven y dicen, no, estoy viendo borroso, estoy viendo como antes, y con el láser se resuelve. Y tenemos el argón láser que se realiza para fotocoagulación, ¿ya? Con el nombre lo dice todo, la patología que le puedo dar de ejemplo es la retinopatía diabética. Bien, chicos, vamos a ver las máquinas, ¿ya?